Señor, te doy gracias por esta oportunidad una vez más de que tú puedas hablar, de que tú puedas traer tu carga a tu iglesia. Tú anhelas que tu iglesia tenga la visión apropiada, que es tu visión, y que de esa manera tu iglesia pueda enamorarse más de ti y de tu corazón, y de lo que tú deseas y de lo que tú quieres. Llévanos adelante, Señor, con esta palabra que es tu palabra, con esta carga que es tu carga. Atamos a tu enemigo de toda cosa que intente perturbar o impedir que tus santos puedan recibir tu carga esta noche. Gracias, Señor. Esta palabra, cuya semana se titula Conocer y Participar en la gran y sublime voluntad de Dios de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Esas dos primeras palabras, conocer y participar, son muy importantes. Porque usted puede conocer, pero no participar. O puede no participar porque no conoce. Así que la carga principal es que usted conozca y que usted participe. Si no conocemos, no hay manera que usted pueda participar. Así que damos gracias al Señor por esta gran, sublime voluntad de hacer, voluntad de Dios de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Si somos impresionados con esa palabra, definitivamente nuestro corazón, nuestra vida va a estar dirigida a poder conocer y participar de esta gran, sublime voluntad de Dios. Y el primer número romano, que es el proceso de Dios para producir su voluntad, ha sido una carga que nos ha llevado por algún tiempo, porque en un momento dado comenzamos a estudiar el libro de los Hechos. Y el tema del libro de los Hechos es muy comprensivo, es muy inclusivo. Y cuando empezamos a mirar el tema del libro de los Hechos, que es la propagación del Cristo ascendido por el Espíritu, la propagación del Cristo ascendido en resurrección por el Espíritu, mediante los discípulos, para producir las iglesias, el reino de Dios. Ese es el tema del libro de los Hechos. Resume todo el plan y el propósito de Dios en cuanto a su deseo de propagar a su Hijo. Y cuando entramos en cada detalle de ese tema del libro de los Hechos, nuestros ojos se abrieron y hemos estado viendo más y hemos podido entender más de esta carga. Por eso cuando llegamos ahora a este tema de la voluntad de Dios, todo está muy relacionado. Y como le digo, tengo una carga muy grande en este tema, pero no puedo cubrir todo mi tiempo porque fácilmente se nos va todo el tiempo en estos versos que vamos a trabajar aquí. Pero es necesario, es obligatorio que ustedes se enamoren de la carga, que ustedes se enamoren del plan, que ustedes se enamoren de lo que Dios ve y de lo que Dios ha hecho, de tal manera que podamos darnos para eso. Y obviamente todo comienza dentro de los versos de Efesios 1:5, que ya hemos visto muchos detalles, pero siempre hay muchos más detalles. Efesios 1:5, predestinándonos para filiación. Ese es el punto clave. Si Dios nos predestinó para filiación,
para impartir su vida divina, para tener una expresión, para tener un cuerpo, para que ese cuerpo estuviera sujeto a la cabeza y todas las cosas entraran en el orden que el enemigo de Dios y el error del hombre produjeron en todo el universo. Esa pequeña expresión, predestinándonos para filiación, descubre todo el plan de Dios. Pero quiero traerles brevemente cómo Dios comenzó ese proceso para predestinarnos para salvación. Lamentablemente la religión es algo bien complicado. Usted puede estar estudiando la Biblia toda la vida y usted puede estar predicando de un versículo, de otro versículo, de otro versículo, de otro versículo, y puede ver las cosas de mil maneras y sin embargo no ve las cosas como Dios las ve. Y nuestra carga es que podamos ver las cosas como Dios las ve. No como se nos enseñaron o como nosotros pensamos o como nosotros creemos, sino ver las cosas como Dios las ve. Y en Juan 7:37 comienza a descubrirse este gran misterio. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Después de recoger la cosecha, los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos para adorar y disfrutar de lo que habían segado. Adorar al Señor y disfrutar de lo que habían segado. Así que era una fiesta de mucha abundancia, mucha abundancia. Obviamente comían, bebían, eran 7 días de fiesta, de celebración. Así que Cristo se levante en medio de la fiesta y diga: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, era completamente ilógico. Porque no lo dijo en el desierto, cuando había una multitud sin agua. No. Él lo dijo al final de la fiesta, el último gran día de la fiesta, que estaba todo el mundo hasta aquí, de todo lo que habían estado comiendo y bebiendo. Cristo le dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense. ¿Por qué Cristo le está diciendo eso? Bueno, hay mucha tela que cortar ahí. La primera cosa que hay que decir es: todo lo que ustedes han comido, todo lo que ustedes han bebido, no es la realidad. Yo tengo la realidad. Pero el 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y quiero que se fijen de aquí en adelante en su versión recobro, donde al lado de en, usted va a ver ahí un asterisco. Al principio de la versión recobro hay una explicación del significado de ese de ese asterisco. Siempre que usted vea ese asterisco frente a la letra, a la palabra en, está implicando no solamente lugar, sino dentro de, mezclado con, en una unidad intrínseca. Todo eso está ahí detrás de ese pequeño asterisco de esa palabra en, que es, en español hay una, pero en griego hay varias maneras de escribir en, para que pueda decir lo que el griego quiere decir. Así que el que cree dentro de mí, el que se mezcla conmigo en una unidad intrínseca, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Recuerden que en ese momento Cristo aún no había sido crucificado ni resucitado. Y el 39 dice algo muy fuera de lógica. Dice: esto dijo del Espíritu
que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ustedes saben que lo primero que dice en Génesis es que el Espíritu se paseaba sobre la faz de la tierra. Y muchas veces habla que el Espíritu descendió y hizo esto, que el Espíritu hizo lo otro, que el Espíritu hizo aquello. Así es que, ¿qué espíritu era el que estaba en el Antiguo Testamento y qué espíritu era el que no era? Ese es el gran misterio que está oculto en cuanto al asunto de que el Señor nos predestinó para filiación. Pero seguimos. Este versículo ya lo hemos leído antes. Hay ciertos versículos en la Biblia que son secretos, especiales, los que hemos estado trabajando en Malaquías, y este de Daniel tiene muchas cosas interesantes. Así que imagínense el cuadro, hagan un poquito de imaginación. Están los discípulos en Hechos con el Señor, y hay la parte cuando dice que el Señor asciende. ¿Se acuerda que le dice que de la misma manera le dijo al ángel que vieron ascender al Señor? De esa misma manera le vendrá a venir. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el Señor asciende y ya no lo ve, pero ocurrió algo interesante en Daniel, y es que Daniel le dieron asiento VIP. ¿Sabes lo que es asiento? A very important person, en primer lugar. Para él, en su espíritu, poder ver algo que físicamente en la tierra no había acontecido, pero en la mente de Dios sí ya había acontecido. Mire qué cosa más interesante. Y ahí estaba Daniel en primera fila, mirando el evento más grande del universo. Un solo hombre tuvo la oportunidad de verlo y contarlo a nosotros. Dice, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. Y ahí comienza él a descifrar el misterio de la ascensión, qué es lo que Dios está logrando hacer en la ascensión. Hijo de hombre. Y él llegó hasta el anciano de días. ¿Qué está diciendo Daniel? Como dice el cántico, bueno, que ahora hay un hombre en la gloria, hay un hombre en los lugares celestiales. Ahí hay uno que Daniel lo vio, era un hombre que llegó, no llegó como ángel, no llegó como un espíritu, no, dice, era un hombre que estaba subiendo, yo lo vi. Y dice, y llegó hasta el anciano de días. Y aquí le quiero hacer notar algo interesante. Habían tronos, hay ancianos que están administrando con Dios, un secreto, un misterio que algún día el Señor nos lo explicará, pero ahí estaba eso. Y entonces, él llega, y no crea que fue algo como que, llegó, ya pasó, ya, no, hubo todo un protocolo, todo un proceso. Dice, y le hicieron acercarse delante de él. Es decir, cuando habla de que le hicieron acercarse delante de él, implica que él quería verlo de cerca y lo estaba esperando. Y cuando él lo vio, certificó lo que quería, y ahí ocurrió algo especial. En el 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Entonces, comienza en Hechos 2,
Hay algunos versículos que no los tienen ahí, los agregamos después, pero sigan la secuencia. En Hechos 2:2 ocurre algo bien interesante. Ustedes han escuchado esto muchas veces, pero yo quiero que ustedes asocien Juan, cuando dice que de su interior correrán ríos de agua de vida, y que el anciano de días hizo pasar a este hijo de hombre que estaba ahora en los lugares celestiales y le otorgó todo dominio y toda honra. Y de momento, y su reino es uno que no será destruido, y ahí se cumple también las profecías en Samuel y otros lugares del Antiguo Testamento. Y aquí dice, en Hechos 2:2a, dice, y de repente vino del cielo un estruendo. Ahí habla como un viento, pero también puede haber sido como un río. Es decir, cuando algo pasó en los lugares celestiales en el momento que el Padre recibe al Hijo, que el Hijo es investido con todo poder y toda autoridad, y de pronto hay un ruido inmenso mientras Pedro estaba predicando el Evangelio. Y Pedro lo explica en el versículo 32. Dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. El 33, así que exaltado a la diestra de Dios, y esta es la parte que quiero que se fijen, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Usted se había fijado que dice que Cristo, que el Espíritu Santo está en Cristo desde que nació. ¿Se acuerdan? En Lucas. Pero aquí dice que el Padre le dio a Cristo la promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Quiere decir que utiliza el término derramado. Cuando utiliza el término derramado, se refiere a agua. Que cuando se derrama el vaso de agua, se derramó el vaso de agua. Así que por un lado oyeron el ruido como si fuera un viento, pero realmente Pedro dijo, él lo derramó esto. ¿Y saben qué era eso? Se abrieron las fuentes de los lugares celestiales y hubo un ruido físico. Y ahora ese espíritu le fue dado a Cristo. ¿Pero qué espíritu fue el que le dieron a Cristo? Bueno, lo que sucede es que cuando Cristo asciende a los lugares celestiales, Él logra llevar no solamente la divinidad, sino la humanidad. Y había logrado crucificar la carne, purificar todo el aspecto humano. Y ahora se había logrado una mezcla maravillosa entre la divinidad y la humanidad. Y eso produjo entonces el espíritu que no era. Y eso logró y permitió que, en vista de que Él purificó su hombre natural y lo llegó entonces a divinizar, ahora ese mismo espíritu que no era y ahora fue cuando llegó al Padre, ahora se impartió a todos los discípulos y a toda la iglesia. Y de ese momento, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos y vinieron a ser una expresión, vinieron a ser una duplicación del Hijo. Y ahí se cumple la voluntad del Padre de la filiación. Por eso necesitamos tener claro todo este asunto del vivir humano del Señor, su muerte, su resurrección
el proceso maravilloso de su ascensión y cómo cuando el Padre le da al Hijo ahora el Espíritu consumado, se lo entrega, Él inmediatamente lo derrama para que nosotros lo recibamos. ¿Qué les parece? Entonces, en Hechos 16:7, ese versículo no lo tienen ahí, lo pueden anotar. Cuando llegaron a Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero oiga bien, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. En ese mismo capítulo se habla del Espíritu Santo y se habla del Espíritu de Jesús. ¿Qué diferencia hay del Espíritu Santo y del Espíritu de Jesús? Bueno, es que cuando se habla del Espíritu de Jesús, se está hablando del Espíritu mezclado. No solamente que es divino, sino que también es humano. Y en este caso, este Espíritu de Jesús era el que Pablo necesitaba para recibir visión y orientación en la guía del Señor en esta decisión que tenía que tomar. Este Espíritu de Jesús es el que está dentro de nosotros ahora, operando. Este Espíritu que no era, ahora es el Espíritu que es. Y ese es todo el proceso y todo el plan que Dios tiene para poder cumplir Efesios 1:5, de producir en nosotros la filiación. Pero el punto B dice, muchos cristianos nunca se han dado cuenta de que Dios nos escogió, nos predestinó, nos redimió, nos perdonó y nos agració con el propósito de que en Cristo todo sea reunido bajo una cabeza. ¿Se había dado cuenta que usted fue escogido y predestinado para que Dios pueda hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas? ¿Había considerado que Dios lo redimió y perdonó sus pecados con el fin de que todo sea reunido bajo una cabeza? La iglesia es la meta en la etapa inicial. La meta consumada es que Cristo sea cabeza sobre todas las cosas. Este concepto se halla únicamente en Efesios 1:10, no se halla en ningún otro versículo de la Biblia. El Cristo entronado se dispensa a sí mismo como el Espíritu dador de vida a su pueblo redimido y regenerado para consumar la voluntad de Dios de reunir todas las cosas bajo una cabeza. Es decir, todo el proceso que les conté hasta su ascensión y el recibir el Espíritu mezclado del Padre y luego derramar, tiene un solo objetivo, no solamente salvarlo, es producir muchos hijos que vengan a ser el cuerpo de Cristo y que sean uno con la cabeza. Esa es la Biblia. Si usted no está claro con eso, es muy difícil que quizás pueda entender todo el plan y todo el deseo de Dios. Por eso necesitamos ver qué impide estas cosas en nosotros. Y el punto número Romano 2 dice, la vida edifica, la muerte separa. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto estuvo cubierto en todo el Antiguo Testamento, completamente cubierto. Completamente cubierto. No se lo revelaron ni a Adán, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a David, ni a Isaías, a ningún profeta. Si ellos le hubiesen preguntado, tú que oras tanto a Dios, tú que tienes toda la gracia de Dios, explícanos qué es la economía, el deseo y el plan de Dios. Él va a decir, no sé, no sabemos. A ellos no se les había revelado la economía de Dios, la cual consiste en que Dios se forje en el hombre a fin de producir un cuerpo para su Hijo. Un cuerpo para su Hijo.
Por eso van a ver en esta semana que Ezequiel 37, 4 y 5. Profetiza sobre estos huesos y dile, oh huesos secos, oíd palabra de Jehová. Yo haré entrar aliento en vosotros y viviréis. Hubo un ruido mientras yo profetizaba, un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y entró aliento en ellos y vivieron y se pusieron de pie un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo. Esa era la condición en que estábamos antes de que este espíritu mezclado, el espíritu que no era, que ahora es, entrara a nosotros. Era la condición de todas las personas que estaban allí en el libro de los Hechos. Eran huesos secos. Pero el Señor, al llegar, imparte su vida y aísla la muerte. ¿Qué sucede cuando una persona se muere? Ya dentro de quizás 4, 5, 6 meses, empieza un proceso de desmembramiento. Solamente los egipcios lograban con unas técnicas muy especiales mantener las personas completas por fuera, pero es un proceso ficticio, igual que el que se utiliza ahora, obviamente no con la intención de que permanezcan todo el tiempo así, pero técnicamente la muerte separa los miembros del cuerpo. Se corta la vida, se corta el fluir. Así que lo único que puede restaurar otra vez el cuerpo muerto es la vida. Una vez que la vida entra, entonces el espíritu opera y venimos a hacer una sola cosa con el Señor. Volviendo otra vez al Salmo 133, es un excelente ejemplo y es la antítesis de este versículo de Ezequiel. Es como aceite fino sobre la cabeza. Mirad cuán bueno, primeramente el 1, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en unidad. Es decir, la señal de que está fluyendo el aceite es que hay unidad. La señal de que la vida matrimonial y la vida familiar está funcionando apropiadamente es que hay unidad. Pero ¿qué es lo que produce la unidad? Es que el habitar los hermanos en unidad es como el aceite fino sobre la cabeza, el cual descendió sobre la barba de Aarón, que bajó hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, que una vez que nosotros recibimos este espíritu compuesto, entonces hace que el cuerpo se haga una sola cosa, conectado a la cabeza con un solo fluir. Una vez que nosotros nos separamos de ese fluir, entra la muerte y nos separa. Nos separa. Y los problemas de las familias y los matrimonios, no es que aquel tiene la culpa y que la otra tiene la culpa, es que están fuera del fluir de la vida. Y al no tener fluir de la vida, entra la muerte y los separa. Ese es el gran secreto. Es sencillo. Por eso entonces es la importancia y la seriedad de este asunto, de este espíritu mezclado que Cristo trabajó en su humanidad para que el Padre se lo pudiera devolver a Él, para Él entonces impartirlo a nosotros. Por eso fue que Satanás inyectó en el centro de la creación, en Adán y Eva, la muerte, causando que toda la creación se desplomara. Una vez que entra la muerte, todo se desploma, todo se cae. Así que damos gracias al Señor, que el Señor nos liberó y hoy estamos con la autoridad de mantenernos, no con los huesos secos, sino bajo el sacerdocio arónico de Aarón, espiritual, en donde somos uno, conectados al fluir de la cabeza.
Todos necesitamos estar alertas cuando llega la muerte, cuando se ve el disfrute, cuando llega la tristeza, cuando llega la situación en nosotros. Todos necesitamos estar alertas para que podamos tornarnos otra vez a este espíritu que está en nosotros. Y eso nos lleva al punto 3. Porque lo que necesitamos constantemente es lo que Pablo le llama la mayordomía de la gracia. Es lo que necesitamos constantemente. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y dice: si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Así que aquí la palabra mayordomía en griego es igual a economía. La aplicación ahora, cuando se lee utilizando la misma palabra, pero está trayendo más directamente el aspecto de el que va a servir, el que va a dispensar. Por eso el apóstol Pablo condiciona su relación con los efesios, de él haberse dado para ellos, no como un apóstol, no como un superhombre, sino como un prisionero que está dado a ellos con el único objetivo de servirles, ministrarles la gracia. Y eso lo hace el mayordomo, el servidor de esta gracia, que es Dios mismo, como nuestro disfrute y como nuestra riqueza. Así que Pablo lo hace, presenta esta condición de prisionero, enfatizando que él no está allí como una persona súper especial, sino que él es el primero en sujetarse y someterse para servir y darse a los hermanos. Pero si los hermanos no reconocen el ministerio del servicio y la importancia de recibir el fluir de la vida, entonces su ministerio no tiene ninguna importancia. Lamentablemente, en el cristianismo de hoy, lo menos que la gente conoce es el significado serio y profundo de lo que es la mayordomía de la gracia. Y quiero traerles algo que a lo mejor ustedes no conocían, pero para mí es importante enfatizarlo. Y es la palabra ministro en el Nuevo Testamento. Si uno lee el griego, cada vez que dice la palabra ministro, ¿sabe cuál es la palabra que dice ahí? Diácono. No hay otra palabra para ministro. Diácono. No hay dos palabras. Cuando Pablo hablaba de que fue hecho ministro, estaba diciendo, fui hecho diácono. Imagínense. Eso para nosotros no tiene mucho peso. Inmediatamente nuestra estructura pone el diácono en una posición y el ministerio de Pablo en otra. Pero el griego dice diácono. De hecho, le puse la palabra en griego que es muy parecida en español. Así que, ¿para qué fue Pablo hecho un diácono? Para servir las riquezas de la gracia. Es decir, que Pablo combina ambas palabras sinónimas, mayordomo y diácono, o ministerio, pero el ministerio para servir. Por eso es que en la nota, el hermano Lee pone, un ministro es uno que sirve. Un ministro del evangelio sirve el evangelio a la gente. Es decir, el ministro es el diácono que sirve. Así que cuando ellos hablaban en el griego del ministerio y decían que hablaban del ministerio de apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor,
¿Sabe? Ellos estaban diciendo el diácono apóstol, el diácono profeta, el diácono evangelista, el diácono maestro, el diácono pastor y el diácono de servir las mesas. ¿No nos cambia el concepto completamente eso? ¿No nos quita los galones de que soy ministro? Ahora yo soy un ministro del evangelio. Y tengo algunos diáconos que me ayudan a mí en mi ministerio. ¿Qué le parece? ¿Por qué estoy haciendo este énfasis? Porque ahorita vamos a hablar del servicio de las coyunturas y estamos conectados desde el principio del mensaje, porque la clave de todo este mensaje es el fluir de la vida divina que tiene que llegar a nosotros, porque fue el trabajo mayor que hizo el Hijo mediante el Padre, produciendo el Espíritu que no era, para que hoy podamos recibir a este Cristo, que es el Espíritu dador de vida, como nuestro disfrute. Felipe fue un diácono, estaba asignado para servir las mesas. Y uno quizás diga, bueno, un diácono pues es un hermanito, ¿verdad? Que no tiene mucha capacidad, así que lo vamos a poner ahí a que sirva las mesas y ayude a los hermanitos porque no puede hacer mucho más. Para los hermanos en el Nuevo Testamento, esa no era la visión que ellos tenían de un diácono. Para los hermanos era un ministro que estaba sirviendo y como parte de su servicio, aparte de ministrar en sus dones, también servía como un esclavo, como un servidor a los santos. Y el mejor ejemplo es Felipe. Felipe, usted puede mirar todo el libro de Hechos y va a estar hablando de que Felipe era evangelista. Felipe predicaba el evangelio. Y servía a la mesa, pero era evangelista. Y déjeme decirle, Felipe tenía una capacidad superior a todos. En Hechos 8:39a dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Cuántas veces usted ha visto eso en el Nuevo Testamento? Lo vimos allá en el Antiguo Testamento con Elías y con Enós, pero en el Nuevo Testamento no lo vimos con nadie. El apóstol Pablo y el apóstol Juan tuvieron unas experiencias espirituales muy grandes, pero esto fue una experiencia como cotidiana. Que Felipe logró entrar en una dimensión tal que podía estar ahora aquí y de momento caer en otro lugar. ¿Se imagina? ¿Qué diácono es ese? Todavía esos secretos no los conocemos. Ese diácono era un ser con una capacidad especial y una relación íntima, profunda con Dios. Pero era un ministro para servir. Servía el evangelio y servía las mesas. Esos son los ministros que necesitamos hoy. Esos son los que necesitamos hoy. Que cuando los hermanos lleguen al local, ya sea para cortar el césped o ya sea para lo que sea, los primeros que tienen que estar limpiando son los hermanos responsables. Y los que tienen que estar allí ayudando y sirviendo son los hermanos responsables. No son, entre comillas, los diáconos, no, los otros hermanos pues se quedan porque ellos no. Eso no es así, hermano. Y esto no lo van a encontrar esta semana, pero es que necesitamos tener la perspectiva apropiada. Y no quiero que se nos desvíe. Así que lamentablemente el principio del diaconado se ha degradado por toda la estructura del clérigo laico que comienza desde la Iglesia católica y luego los grupos evangélicos la preservan y le gusta. No tengo mucho tiempo, pero le voy a contar una pequeña historia. Desde muy joven el Señor me llamó para servirle. Me acuerdo como ahora cuando le pregunté, yo tendría algunos 16 años, le pregunté al pastor, yo quiero servir al Señor. ¿Qué tengo que hacer? Me dijo, tienes que ser pastor como yo, me dijo. Así que vamos a prepararte para que tú seas pastor como yo. Yo dije, ok, hermano, yo no hice otra cosa. Yo estaba en 9º grado en ese tiempo. Y terminé mi preparatoria, escuela superior, como decimos en Puerto Rico, fui a la universidad
Y yo lo único que quería era entrar al seminario, hacer mi maestría y finalizar porque yo quería servir al Señor, porque eso fue lo que yo entendí que había que hacer. Luego de ahí salí, fuimos mi esposa y yo, teníamos aproximadamente unos 25 años, muy jóvenes éramos. Y fuimos ahí a servir a una localidad en Puerto Rico que se llama Toa Alta. Si algún día ellos estarán viendo esto, sabrán. Y ahí comenzamos. Pero el Señor no me dejó quieto. Porque comencé a leer libros de Watchman Nee, imagínense. Y empecé a leer muchas cosas. Y comencé a tener contacto con otros hermanos que ya no estaban en las denominaciones, pero habían visto otras cosas. No habían visto la iglesia todavía, pero habían visto algunas cosas. La primera cosa que empezamos a quitar fue el asunto de que no me dijeran reverendo. Me decían reverendo. Y de momento el Señor me dice, reverendo soy yo. Tú no eres reverendo. Lo más que te voy a permitir que te digan es pastor. Pero cuando yo le dije eso a la congregación, hermanos, ahí se acabó los amores. Ellos no podían tolerar que yo no decirme reverendo. ¿Se imaginan? Esa es la contaminación. Bueno, la historia corta, al final tuve que renunciar. Porque no pude. Y luego de estar un tiempo en grupos libres, ahí conocí muchos de los santos que ustedes conocen, el Señor nos llevó a la iglesia y aquí estamos. Pero le traigo ese pequeño testimonio porque yo vivimos, mi esposa y yo vivimos lo que es la degradación de la estructura y la degradación de los títulos y la degradación de las posiciones. Y no podemos permitir que en el recobro del Señor tengamos eso. No lo podemos permitir. Así que en el punto 4, la mayordomía tiene un proceso. Y este versículo ya ustedes lo saben de memoria. Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios se ha dispensado por todas las generaciones. Ahora, quiero explicarle, no sé en Colombia, pero en Puerto Rico yo crecí con la palabra dispensario. El dispensario era un centro médico donde se le servía ayuda médica a las personas y también se le ayudaba con los medicamentos. Así que cuando las personas decían que iban para el dispensario, ya todo el mundo sabía que iba para un hospital. Pero yo nunca le di atención a esa palabra dispensario hasta que llegué al recobro. Porque el hermano Lee trae una definición muy clara de lo que es la dispensación de los tiempos. Yo crecí estudiando las diferentes dispensaciones. Y cuando la palabra dispensación llegaba a mi cabeza, era la época, la era. Hermano, no, eso está mal. Las diferentes dispensaciones es el dispensar de Dios en diferentes épocas. Desde Adán, Dios hizo una dispensación. Con Moisés, él hizo otra dispensación. Y cuando llegó a Cristo, hizo otra dispensación. Y cuando Cristo resucitó y se impartió a la iglesia, y vinieron hermanos como el apóstol Pablo, y un Pedro transformado, y un Juan transformado, eso fue otra dispensación. ¿Qué les parece? Estaba dispensando, estaba transmitiendo. El secreto de todo este mensaje es que a través de la dispensación Dios logra el encabezamiento. Por eso necesitamos estar claros quiénes son los que dispensan, que no son superhombres. No, son esclavos, son prisioneros.
Si recuerdan uno de los mensajes que hablamos cuando hablamos, el mensaje sobre la descendencia, hablamos de que el Señor comenzó todo su proceso con familias. ¿Se acuerdan que hablamos del cambio de Adán después que falló, y del versículo 5 en adelante, Adán y la familia Adán, mejor dicho, la pareja Adán, comenzaron a transmitir a sus hijos, a Set, y podemos ver lo que le transmitieron a Set por la descendencia de Set. Así que ellos se dedicaron a transmitirle, a dispensarle en su vida de familia, comenzaron a dispensarle a sus hijos esta vida, esta visión de lo que había recibido de Dios. Así que fue un aumento desde Set, Enos, sabemos que invocó el nombre, Enoc, Dios se lo llevó, Matusalén, que produjo a Noé, y Noé, que inició otra raza, y finalmente llegó a Abraham, y ahí Isaac, Jacob, y llegó a Cristo. Cada una de esas cosas que ya las habíamos hablado, es el proceso de Dios dispensarse de acuerdo a la época, de acuerdo al momento, pero Dios se está metiendo poco a poco, hasta que finalmente hace su obra maestra de agarrar un hombre y meterlo en la divinidad, y meter la divinidad dentro de un hombre, transformar ese hombre y convertirlo entonces en el instrumento que puede convertirse en el espíritu que no existía, para que pudiera entrar dentro de los hombres y se dé la dispensación directa de Dios con el hombre, y el hombre y Dios pueda producir su cuerpo, pueda producir su casa, pueda entonces conectarse a la cabeza y todo este universo volver a su sitio. Estoy repitiendo lo mismo una y otra vez porque usted tiene que aprender eso de esa manera. Usted tiene que repetir eso de esa manera. ¿Recuerdan lo que hablamos de que los padres eran el 50% para sus hijos? ¿Se acuerdan de eso? Ese 50% es el dispensar de Dios a través de los padres para sus hijos. ¿Con qué? Para que cuando los hijos maduren, dejen su padre y a su madre y se conviertan ellos ahora en dispensadores para sus hijos. Y se cree la cadena y Dios siga, como dice el cántico, y Dios siga fluyendo. Y Dios siga moviéndose. Y Dios se siga impartiendo. Y aquí vamos. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien unido y entrelazado por todas las coyunturas de rico suministro y por la función de cada miembro en su medida. Y lo puse en negrilla. Cada miembro en su medida. ¿Qué pasa? Causa el crecimiento del cuerpo. ¿Para qué? Para la edificación de sí mismo en amor. Cada miembro en su medida. Colosenses 2:19. Y ahí Pablo estaba hablando de los que no estaban haciendo las cosas apropiadamente. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo recibiendo, ¿qué? El rico suministro. Ese es el dispensar. Y siendo entrelazado por medio de dos cosas importantes en el cuerpo, las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. ¿Crece a dónde? Crece hacia la cabeza. Crece hacia la cabeza. Hay un cántico que es muy hermoso y en cierta medida no es que tenga algo erróneo. Dice que Dios se hizo pequeño para entrar en nosotros, ¿verdad? Pero realmente, bíblicamente, Dios no se hizo pequeño. Dios nos está haciendo grandes. Dios nos está haciendo grandes para que entonces Él pueda caber dentro de nosotros. Es lo que dice aquí. Crece con el crecimiento de Dios. Sí, entiendo el concepto del himno, porque fue que el Señor se hizo el Espíritu y gracias a que se hizo el Espíritu, entonces pudo entrar en nosotros. Que también se humilló, también. Todas esas cosas están ahí. Pero no fue que se hizo chiquitito. No. Él nos está haciendo grande a la estatura del varón perfecto para que podamos tener y recibir
toda la plenitud de Dios que está en Cristo. Así que por eso nos está haciendo grandes. Y para eso hay que comer, hay que recibir. Y Dios sigue fluyendo, Dios sigue trabajando. Y el mismo dio a unos como apóstoles, y ya por eso fue que le traje todo aquello. Porque si yo sé, si no les hablo a ustedes todo lo que les traje posteriormente, su mente sería diferente cuando lea este versículo. Y él mismo dio a unos como apóstoles, y a otros como profetas, y a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los apóstoles, los diáconos profetas, los diáconos evangelistas, los diáconos pastores, los diáconos maestros. ¿Para qué son ellos? Son mayordomos, esclavos mayordomos para dispensar las riquezas de la gracia. Ese es su trabajo. Y Pablo dice, y a mí, que soy el menos, el más pequeño de todos los santos, Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles que las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Así que no debe haber jerarquías en el recobro del Señor. Y esto que voy a leer no lo escribí yo, lo escribió el hermano Lee. Dice, muchos cristianos tienen el concepto erróneo de que los apóstoles en la Iglesia Universal y los ancianos en las iglesias locales son altos funcionarios que están por encima de los llamados laicos o creyentes comunes. Como mencionamos en el mensaje anterior, el apóstol Pablo, consciente de ese errado concepto, indica a propósito que los apóstoles y los profetas no eran personas extraordinarias. Al contrario, ellos deben ser considerados simplemente personas que toman la delantera entre los santos de las iglesias. Todos somos ovejas. ¿Sabe que en las ovejas hay una oveja que está al frente, que tiene la campana, ella toma la delantera y todas las demás ovejas lo siguen, pero sigue siendo oveja? Hay un solo pastor. Todos son ovejas con un solo pastor. Los apóstoles, los profetas, los ancianos simplemente llevan la delantera en poner el ejemplo de cómo conocer a Cristo, disfrutarlo, obtener más de Él por causa de la vida de iglesia e impartirlo a otros. Es cuestión de ser un ejemplo, no de tener rangos o posiciones. Con respecto a lo que es un apóstol y un profeta, todos hemos sido embotados por los conceptos religiosos. Espero que este mensaje sea un fuerte antídoto para esta droga. Cuando digo que todos somos apóstoles y profetas, lo digo en serio. Dice el hermano Lee, no estoy hablando yo. Supongamos que cierta hermana es enfermera en un hospital. ¿Creen ustedes que Dios desea que ella esté ahí solo para ser enfermera? Claro que no. Dios la envía a ese hospital para que sea apóstol y profeta. Imagínense. Por eso estoy diciendo que no lo digo yo. Ahora, quiero traer este balance. Nuestro freno y protección es el principio de la función de cada miembro a su medida. ¿Quién define su medida? No es usted. El cuerpo define su medida. El cuerpo determinará en qué grado de medida usted servirá. Pero lo importante es que sin importar su grado, su función edifica el cuerpo para cumplir la voluntad de Dios de encabezar todas las cosas. Usted viene a ser un ligamento. Usted viene a ser una coyuntura conforme a su medida para que Dios pueda impartir las riquezas de gloria. El rico suministro de las coyunturas con la función de los ligamentos lleva a cabo la mayordomía que permite que todas las cosas sean unidas a la cabeza. Nuestra visión debe cambiar. Lo que se presenta en Efesios 4:12 no son títulos. Oigan bien, no son títulos como el abogado o el médico, sino funciones. Esas funciones se ejecutan conforme a la medida de cada hermano. Como la hermana que era enfermera,
predique el evangelio allí. Ella es evangelista, ella es profeta, viajó de una ciudad a otra para ir a trabajar allí, se convierte en apóstol. Pero esa es a su medida. Hay otros hermanos con una medida mayor que lo vamos a reconocer y también le vamos a dar su honra. Y le vamos a dar también su posición. Pero eso no lo hace usted, eso lo hace el cuerpo. Si no se le otorga a usted, no lo busque, no lo pida, no haga nada fuera de la comunión del cuerpo, porque entonces usted se convierte en divisor y usted trae muerte y en vez de impartir vida, va a traer muerte. Ese es el balance de esta palabra. Así que no tenemos que definir quién es cada cual. En la transición de nosotros salir de la denominación, entramos en un grupo antes de entrar a la iglesia que veían todo este asunto de los apóstoles y todo eso. En la denominación no se creía que había más apóstoles, pero este grupo sí. Pero entonces entramos al extremo de los títulos, de las posiciones. ¿Y qué será este? ¿Será apóstol? El apóstol. El apóstol. Llegué a visitar a algunos que tenían la palabra apóstol en la puerta de su oficina. El apóstol tal. ¿Qué es eso? El esclavo, el prisionero, dice Pablo, que era el más pequeñito de todos, con una función, con una coyuntura así de grande, supliendo. Pero él decía, yo soy el más chiquitito de todos. Yo soy solamente un prisionero, soy un esclavo de los hermanos. Esa es la actitud, esa es la actitud. Las coyunturas suplen conforme a su medida y los ligamentos mantienen unido el cuerpo. Hay hermanos que tienen un suplir abundante, que los santos son enriquecidos. Y hay hermanos que no se ven, pero su vida y testimonio mantienen unido el cuerpo. Son agentes de paz, son agentes de unidad, son agentes que transmiten la vida divina con solamente estar parados ahí, ayudando a mantener el cuerpo unido. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo le dice, pero si tardo, escribo para que sepa cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Así que ya sabemos que cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando del edificio. La iglesia somos nosotros, que está abierta 24 horas. Ahora aquí hay algunos lugares que dice la iglesia está abierta. La iglesia está abierta. Entonces, antes pues se tuvo que cerrar la iglesia. Imagínense. Pobre señor, no tenía iglesia. Hermanos, ese es el cristianismo. Esa es la mentalidad que Satanás ha sembrado, hermanos. En términos de los títulos, en términos de las posiciones y aún en términos de la visión de lo que es la iglesia. Así que hay un vivir el cual el apóstol enfatiza a Timoteo. Y aquí quiero dedicar un poquito de tiempo, no tengo casi tiempo, pero tengo que terminar este bosquejo esta noche. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y esa palabra piedad siempre me molestó, tanto en la Reina Valera como en la versión Recobro. Es que no puede ser. En inglés la tienen la palabra muy linda, godliness. Pero en español, piedad, nos mete cerquita del catolicismo con la piedad. Pero cuando metemos a la raíz de la palabra piedad en griego, es una maravilla. La palabra griega es Eusebeia. De hecho, hay personas, yo recuerdo en Puerto Rico que se llamarse Eusebia. Pues viene de ahí del griego Eusebia. Entonces, esa palabra se compone de dos palabras. Eu, que significa algo bueno y excelente, y sebo, que significa adoración. ¿Qué diferencia, hermano? A piedad. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Estaba diciendo, tú tienes que mantener una adoración elevada.
Tú tienes que mantener, ¿qué cosa? El contacto con la cabeza para que puedas recibir el rico suministro del fluir, para que el cuerpo se crezca y el Señor tenga su expresión y la cabeza esté conectada. Todo eso está escondido ahí en la palabra Eusebeia, que es exactamente igual lo que el Señor le dijo, lo que el Señor dijo en Juan 4:23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Ya sabemos el resto, pero me interesa hasta ahí. Esa es Eusebeia, adorar al Padre en espíritu. Nosotros necesitamos salir de nuestro hombre natural. Y este alimento matutino tiene mucho después sobre este asunto del mundo y el hombre natural. Y por eso el apóstol Pablo, de manera también misteriosa, que nunca entendía yo por qué saltó de cómo conducirse con la casa de Dios, en la casa de Dios, y luego hablar de la piedad, que ahora sabemos lo que significa, que es la adoración excelsa y máxima, es decir, estar tocando tu espíritu todo el tiempo para que puedas recibir el rico suministro. El apóstol Pablo le recuerda lo mismo que yo les comencé este mensaje. Él fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles. ¿Qué ángeles? Los que lo llevaron al anciano de días, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. ¿Por qué Pablo le dijo eso? Pablo le estaba diciendo, es que por ese proceso es que tú puedes entrar en la Eusebeia. Si Cristo no hubiese ascendido, el espíritu que no era nunca hubiese sido, y tú no podías ser un verdadero adorador en el espíritu. ¿Qué les parece? Todo eso está ahí en esas palabras de Pablo con Timoteo. Por eso necesitamos entender por qué Mateo 26:26 dijo en la mesa, y esto es algo que le voy a traer de la mesa. Esto es otro tema profundo. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, le dijo el Señor a los discípulos. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego, también esto se lo había mencionado a ustedes, en Lucas 24:31, con los caminantes de Maús, ya saben toda la historia, se sientan a la mesa, el Señor parte el pan, le da, y se tomó el pan y lo bendijo, lo partió y empezó a dárselo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se les desapareció. ¿Qué pasó? Hermano, en ambos eventos lo que el Señor está diciendo es, mi realidad es este hombre ascendido en los lugares celestiales. Esa es mi realidad. Como vimos en Daniel 7, hay un hombre divino sentado en el trono, pero ese hombre divino ahora se sirve como un hombre en nuestro espíritu para nuestro disfrute. Por lo que podemos decir que este hombre no solo está en los lugares celestiales, sino en nuestro espíritu. Cuando participamos de la mesa del Señor externamente, el pan es un símbolo, pero internamente debemos creer que algo real y poderoso, como cuando Jesús quiso mostrarle a los caminantes que ahora ellos debían comerlo, no solo en el pan, sino en su espíritu, en donde está la realidad del hombre en la gloria. Y ese hombre, Edgar, hay un hombre dentro de ti. Ese hombre no solamente está en la gloria, Edgar, ese hombre está también en tu espíritu. ¿Sabes para qué tú tienes un hombre en tu espíritu? Para que te lo comas. Solamente nosotros podemos decir esa palabra. Por eso en 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, ¿qué? Espíritu vivificante. Ese es el hombre. La nota dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Por medio de la resurrección, él tiene un cuerpo espiritual, dice la nota. Fíjense en eso, siempre estamos pensando en el espíritu dador de vida como un espíritu. Inclusive, hermanos, la cosa más terrible, y aquí José
que su primer idioma es el inglés, sabe cómo la King James le dice al Espíritu Santo. ¿Cómo le dice? The Holy Ghost, el fantasma santo. Imagínense, hermanos. Por lo menos en la versión en español no hicieron esa aberración. Pero ¿saben por qué ellos están haciendo eso? Porque ellos no tienen una visión de lo que es este hombre que está en la gloria. Su cuerpo anímico ha llegado a ser un cuerpo espiritual por medio de la resurrección. Ahora Él es el espíritu vivificante de resurrección. Miren, dice aquí la nota de Brother Lee, tiene un cuerpo espiritual. Oiga, y está listo para ser recibido por sus creyentes. Cuando creemos en Cristo, Él entra en nuestro espíritu y somos unidos a Él, quien es el espíritu vivificante. Por tanto, llegamos a ser un espíritu con Él. Nuestro espíritu es vivificado y resucitado con Él. Todo eso está conectado desde el comienzo de este mensaje. Ese es el espíritu que no era. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu con veracidad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y Efesios 4:15 dice, asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, Cristo. Así que tenemos tres palabras grandes aquí, verdad, amor y crezcamos. Así que el primer punto es que la verdad es la realidad, que es Cristo mismo. No está hablando aquí de la teoría, el conocimiento objetivo de las cosas. Se está hablando de Cristo. Nos agarramos de Cristo. Pero para poder usted agarrarse de Cristo, usted tiene que disfrutar a este hombre espíritu. Y una vez que usted disfruta a este hombre espíritu, entonces el amor del Padre entra en usted y usted entra en la esfera del amor. Y esa esfera del amor le hace a usted desear más y buscar más y comer más. Y el producto de ese juego entre pegarse a la verdad, mantenerse en la realidad, el amor, es su crecimiento. Y volvemos otra vez al mismo punto. Ese crecimiento nos conecta con la cabeza y produce el cuerpo. Y terminamos con el vivir inapropiado en la casa de Dios. Mirad también por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de disipación y embriaguez de los afanes de esta vida. Nos gusta siempre traer los dos lados, porque nos podemos quedar viendo la maravilla de todo lo que he hablado, pero fácilmente, si no vemos por dónde el enemigo puede atacarnos, de nada vale haber visto todo lo que hemos hablado. El 18 dice, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Nuestra mayor carga en traerles esta comunión final es que tomemos cuidado con la exhortación final de Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu. No tengo que traer mucho, curiosamente, sobre ser lleno del Espíritu, porque ustedes saben mucho de eso, de ese punto. Experiencia la necesitamos, pero el ministerio habla mucho de eso. Pero quiero traerles detalles sobre qué vivir inapropiado tenemos que evitar. En Lucas 21:34 dice, el Señor comienza su exhortación con la siguiente frase, mirad también por vosotros mismos. Esto implica que le está diciendo a algunos que no se supone que tengan ningún problema, pero se lo está advirtiendo. Mucho cuidado, que ustedes también no caigan en esto. No sea que vuestros corazones se carguen. El tema del corazón también se va a tocar en un futuro bien detallado. Hay tres cosas que pueden entonces evitar que usted tenga una vida plena. Hay tres palabras aquí clave en los versos que leemos: disipación, embriaguez y afanes de la vida.
¿Qué es la disipación? La disipación tiene dos significados. Uno dicen que es el efecto antes de la embriaguez y después de la embriaguez. Pero yo entiendo que aquí se refiere al efecto después de la embriaguez. Es decir, que se liberan todas las restricciones y la persona comienza a hacer cosas y a decir cosas que usualmente cuando está sobrio no lo hace. Existen 6 ocasiones en donde se menciona la palabra sobrio. Es decir, cuando se utiliza la palabra sobrio, el opuesto de sobrio es ebrio. Pero sin embargo, en 1 Tesalonicenses 5:6, 5:8, Tito 2:2, Pedro 1:13, 4:7 y 5:8 no está hablando de borrachera, pero sin embargo está hablando de ser sobrios. Implicando que este versículo que leímos no solamente tenemos que tomarlo como un versículo para decir que la gente no tome vino o tome vino, sino que lo que está detrás de eso es ver cuál es la verdadera embriaguez, cuál es la verdadera disipación en donde estamos y podemos ser sumergidos. Esto es una actitud espiritual. Es tener una mente alerta y un espíritu claro. La expresión griega significa tener una mente sana, tener una actitud de sobriedad, ser capaz de comprender adecuada y totalmente sin perturbarse. Es nuestro gran problema. Llegan los problemas, nos perturbamos, nos convertimos como borrachos, no podemos pensar bien, decimos cosas que no debemos decir, hablamos cosas que no debemos hablar. Nuestro coraje, nuestro enojo o nuestra manera de ser, nos perdemos mucho el fluir de la vida y entonces entra este estilo de ser fuera de vivir en sobriedad. Nuestra exposición al mundo y todo lo que ofrece embota nuestro entendimiento y carga nuestros corazones. Estar sobrio es estar claros y alertas de todo lo que el enemigo provee y efectúa en nuestro diario vivir, no solamente en términos de placeres, sino en todo lo que nos torna sueltos y sin sentido, incluyendo las presiones y diferentes circunstancias que embotan nuestra percepción. La clave, ¿cuál es? Estar en nuestro espíritu, tocando ese hombre, el espíritu, que no era, que ahora es. La embriaguez. La palabra embriaguez hay una palabra griega que significa mece, que es intoxicados. Y el mundo está diseñado para intoxicarnos, es decir, sacarnos de la realidad, que no podamos ver nada, no podamos sentir nada. Y nos permanecemos en una atmósfera que no es real. Una de las cosas que el Señor ha hecho con este asunto de la pandemia es romperle esa intoxicación al mundo. Es increíble cómo han tenido que cerrar los bares, han tenido que hacer esto, cerrar lo otro, todo. El Señor le ha estado poniendo al mundo, le está presionando al mundo a que despierten, que salgan de su intoxicación, que es más allá que el alcohol. Es un estilo de vida vano y sin sentido. Los afanes de la vida, ¿por qué se ponen juntos los afanes de la vida con la disipación y la embriaguez? Por lo que se menciona en Mateo 13:22, sobre las preocupaciones de este siglo y engaño de las riquezas que ahogan la palabra. Los afanes de esta vida producen el mismo efecto de los dos anteriores. Un vivir aturdido y sin claridad y un efecto estupefaciente que no permite discernir el deseo y la voluntad de Dios. Todo eso tiene un solo resultado: muerte, sequedad y huesos secos. Por eso finalizamos con Lucas 17:32, que tiene un verso muy corto, pero muy interesante. Acordaos de la mujer de Lot, dice ahí. Ese es todo el versículo. La esposa de Lot se convirtió en una columna de sal porque miró atrás, mostrando su deseo de permanecer en Sodoma, lo cual indica que amaba y estimaba al mundo maligno que Dios iba a juzgar y a destruir totalmente. Ella fue rescatada de Sodoma
pero no llegó a ningún lugar. ¿Por qué? Porque miró hacia atrás en señal de que ella no quería soltar eso. Y ese es nuestro gran problema. Así que esta es una señal, una advertencia solemne para todos los creyentes que aman el mundo. Podemos hacernos completamente inservibles para que Dios cumpla su voluntad y cumpla su propósito. Señor, te presentamos esta palabra, todos los santos fieles que estuvieron esta noche. Guarda esta palabra, Señor, como una señal para que podamos ser guardados de toda la contaminación y todo el efecto estupefaciente que Satanás trae. Sálvanos, Señor. Manténnos conectados a tu cabeza. Haznos las coyunturas y los ligamentos apropiados sin ningún título y sin ninguna aspiración a hacer nada, sino ser mayordomos y diáconos. Gracias, Señor.